Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a AFI Escuela y también quiero dar la bienvenida y saludar a todos los que nos están siguiendo en streaming, que pues cada vez son más, ¿verdad? Cada vez menos gente tenemos en presencial, con lo cual es un gusto ver la sala hoy así y cada vez tenemos más gente en streaming. Bueno, así también conseguimos que la tecnología nos ayude en la divulgación. Pues la verdad es que para mí es un placer abrir este evento en el que trataremos sobre la situación del sector inmobiliario. Y alguna persona yo le decía esta mañana, pues no, es que esta tarde tengo un evento inmobiliario. Y me decía, pero vosotros en AFI hacéis temas inmobiliarios. Y yo decía, pues mira, sí, la verdad es que AFI, tanto la consultora como la escuela, que ya llevamos pues la consultora 36 años y la escuela haremos 30 años el año que viene, pues empezamos con una clara vocación, ¿no?, de sector de economía y finanzas, ¿no? Pero a lo largo de los años pues hemos ido evolucionando, hemos ido incorporando otras materias de conocimiento, pues como las matemáticas, la tecnología, y hemos ido abriéndonos a otros sectores. Desde luego, si hay un sector que es relevante no solo en la economía española, sino a nivel mundial, es el sector inmobiliario. Y además, muy conectado con un sector que es el tradicional nuestro, por el que más se nos conoce, que es el sector financiero, ¿no? Porque ¿qué sería del desarrollo inmobiliario si no hubiera una financiación, ¿verdad?, por detrás? Entonces, hoy vamos a hablar de algunas novedades sobre lo que está aconteciendo en el sector inmobiliario actual, pues justo derivado de este contexto en el que nos encontramos de subidas de tipos de interés y de cambios estructurales, sobre todo derivados de la pandemia, ¿no? Y además de contar con una mesa redonda que presentará a continuación Roberto Nob, quien lo modere, pues también tenemos el placer de presentar un libro. Y es que la verdad es que otra de las vocaciones que tenemos en AFI Escuela es la vocación editorial. Sobre todo era una vocación que a Emilio le encantaba y la verdad es que a mí siempre me perseguía. Me decía, Mónica, desde que tú eres la directora publicamos muchos menos libros, ¿no? Así que yo creo que hoy estaría muy orgulloso de que presentemos este manual de finanzas inmobiliarias, que además vamos a contar con la presencia de los dos autores, de Roberto Nob, muy conocido de todos vosotros, porque además es asociado de AFI, y también de Fernando Fuente, que es un referente en el sector. Así que, sin más, como realmente quienes saben del sector inmobiliario son ellos, yo voy a dar paso a esta siguiente mesa redonda que va a moderar Roberto con máximos expertos en el sector. Además, me recuerdan que os hemos dejado unos QRs sobre la mesa en el que está el programa del programa ejecutivo sobre el sector inmobiliario, cuya segunda edición arranca dentro de unas semanas y que dirige el propio Roberto, que luego, si quiere, pues os comentará. Pero bueno, no es el objetivo la venta comercial hoy aquí, sino que vamos a hablar del sector inmobiliario, vamos a presentar este fantástico libro que además quien quiera lo puede adquirir a la salida, el Manual de Finanzas Inmobiliarias. Y sin más, Roberto, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Decía que es bastante difícil encontrar una mesa con la experiencia y con el conocimiento del sector que tenemos aquí, porque primero tenemos las dos consultoras más importantes inmobiliarias del mundo, representadas aquí, con Fernando Fuente, aparte flamante presidente de la Sociedad de Valoración, con Enrique Los Santos, CEO de JLL en España, mi ex casa hace unos años, con la cual mantengo una estrecha relación, y María Romero, responsable de economía de AFI y responsable de toda la parte inmobiliaria. Entonces, la verdad que es bastante difícil conjugar tanto conocimiento y, sobre todo, más que conocimiento, no solo técnico, pero de mercado, con lo cual será un placer y una delicia coordinar esta mesa en esta jornada, ¿no? Luego, posteriormente, vamos a presentar el libro que Fernando y yo nos lanzamos, y agradecer, por supuesto, a Almuzara, representado hoy con María, por haber auspiciado el lanzamiento del libro, que en mi caso ha sido pues un libro, el primero que escribo en el ámbito inmobiliario. Había escrito otros en el ámbito financiero, pero siempre hace una especial ilusión, y sobre todo tras haber engañado a Fernando para que estuviese en este proyecto conmigo, pues la verdad que la satisfacción ha sido enorme. Y luego, bueno, comentaremos brevemente, justamente como comentaba Mónica, es vocación de la escuela dar formación de primer nivel, y en ese ámbito el 80 o el 90% de las operaciones que se hacen en el mundo inmobiliario se financian. Y si se financian, lógicamente la relación entre el sector financiero e inmobiliario es absolutamente estrecho. Si hoy puede haber un impasse, una ralentización en algunos sectores inmobiliarios, es porque financiar esas operaciones es más caro.
hay que exigirle mayor rentabilidad a esos activos y por tanto tenía toda la lógica del mundo. Ya lo habíamos visto hace tiempo, el tener un curso donde podamos compartir con todos los que vayan a acompañarnos en esta segunda ya edición, pues cuáles son las interacciones y contar con profesionales de primer nivel del mundo profesional inmobiliario para impartir las 100 horas que aproximadamente vamos a desarrollar, donde se abordan temas de valoración, de financiación, de estructuración, y lógicamente contar con profesionales de primer nivel, tanto en la parte docente como profesionales de cierto bagaje como alumnos que quieren actualizarse y estar al día, y eso conjuga muy bien con el proyecto editorial que abordamos. Como os decía, el primer punto que hoy vamos a abordar es tratar de ver dónde estamos, y evidentemente puede ser que estemos en un punto de inflexión, porque en el último año y medio, 2 años, los bancos centrales a nivel internacional han llevado la mayor subida de tipos de interés en tan poco tiempo, y como os decía, en la medida en la cual el negocio inmobiliario se financia predominantemente, eso tiene que afectar, y normalmente, como veremos, lo que suele ocurrir es impactos de este tipo, impactos como una crisis global en el 2007 o un COVID, lo que provocan es cierta reducción del volumen de inversión en los mercados de capitales de inmobiliarios, y luego después de eso se produce el siguiente movimiento, no sé si a la baja, moderadamente a la baja, y vamos a ver un poco el optimismo o el pesimismo que tenemos aquí. Para eso, como decía, contamos con Fernando Fuentes, flamante presidente, lleva muchos años en valoración CBRE, pero desde ayer presidente, con lo cual le darle la enhorabuena. Como decía, Enrique Los Santos, CEO de JLL, y con una dilatada experiencia en el ámbito profesional, con lo cual, si alguien tiene pulso, sin duda son ellos. Y, como os decía, María Romero, responsable y socia de AFI por la parte de economía, con las previsiones de lo que espera vaya a ser el sector y, sobre todo, de las variables que afectan de forma directa o indirecta a la actividad inmobiliaria. Y sin más, voy a romper baraja y pedir, por ejemplo, en primer lugar a María, que nos dé un poquito la visión macro de las variables relevantes que contempla AFI para el entorno, que afectan al sector económico, y un poco previsiones, y luego damos paso al resto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo quería ser muy breve, ¿no? Yo cuando hago un balance, como decías, Roberto, de lo que han hecho los bancos centrales como respuesta a esas presiones inflacionistas que se produjeron sobre todo hace 1 año y medio, ¿no? Con un perfil, ¿no?, más enquistado, ¿no?, que llevó a todos los bancos centrales, sin distinción, ¿no?, a subir tipos como herramienta para controlar ese nivel de precios. Pues uno de los paganos o uno de los sectores económicos más sensibles precisamente a ese incremento de tipos de interés era este, ¿no?, el sector inmobiliario, ¿no? Nosotros seguimos muy de cerca lo que tiene que ver con el sector residencial, el inmobiliario residencial, ¿no? Porque desde el punto de vista del stock de crédito en los balances bancarios, es de los que más representa del conjunto. Ahora mismo estamos hablando de más de una tercera parte todavía hoy de stock de saldo vivo de crédito hipotecario, y ahí es muy determinante, ¿no?, los ritmos en los que entra en la nueva concesión y los ritmos de amortizaciones, ¿no? En ambos lados, en los últimos meses hemos visto novedades, ¿no? Por un lado, en los ritmos de nueva concesión era muy previsible, según la dinámica o la hoja de ruta que marcaba sobre todo el Banco Central Europeo, esa reducción significativa, como nos están poniendo de manifiesto los datos que estamos conociendo de este año, con caídas ya interanuales de doble dígito, que nosotros pensamos que puede tener incluso más recorrido a la baja, ¿no? Nosotros estamos anticipábamos hace 1 año y pico una caída del orden del 20% de las transacciones, que debería de traducirse en una magnitud de caída de nuevo crédito hipotecario de incluso una envergadura mayor, ¿no?, del orden del 25, incluso 30%, ¿no? Eso, como digo, los datos poco a poco, según los vamos conociendo, nos van dando la razón o van marcando esa hoja de ruta que nuestros modelos econométricos nos indicaban. Y otro de los elementos que estamos viendo es una aceleración de ese ritmo de amortización anticipada, ¿no? En la propia presentación de resultados de las 6 grandes entidades bancarias que operan en nuestro país, lo que nos trasladaban era una amortización anticipada de una envergadura equivalente a casi 10.000 millones de euros, ¿no?, solo en la primera mitad de este año, ¿no? Eso, al final, son los elementos, ¿no?, que mantienen un poco en el letargo, al menos
los nuevos desarrollos de vivienda y, por lo tanto, la oferta, ¿no? Reacciona a esa contención, a ese freno fuerte que se está produciendo desde el punto de vista de la demanda. A mí me gusta decir también que esto va por barrios, ¿no? No tiene nada que ver el segmento de nueva construcción con el de la usada, porque el perfil del comprador o incluso del inversor es muy diferente entre ambos, ¿no? Quizá es mucho más sensible a ese entorno de tipos el comprador de vivienda usada, con una renta quizá más moderada, más modesta, que aquel que se embarca en un proyecto incluso de autopromoción, ¿no? de vivienda, ¿no? Hay otros elementos que vigilamos mucho y que pensamos que también afectan, y lo estamos siguiendo muy de cerca en el sector inmobiliario, en este caso que tiene que ver más con la ocupación de oficinas, pero eso aquí hay seguro otros dos expertos. Yo comparto las perspectivas desde el punto de vista macro, que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? Hay un pozo de teletrabajadores que se ha quedado de alguna manera, de forma estructural, tras la pandemia, y eso nos hace reflexionar también respecto de la ocupación de espacios, pues como en el que estamos también ahora mismo, ¿no? En estos momentos, ¿no? La gestión de los activos y ese cambio de chip de cómo usamos los activos inmobiliarios, en este caso de uso de oficinas, pues también es otro de los elementos que seguimos y que guarda, como digo, una estrecha relación también con lo que sucede, lo que acontece en el mercado laboral, ¿no? En el ámbito laboral, ¿no? Me quedo aquí y dejo que continúen y si acaso intervengo en otra ocasión. Enrique, por favor. Por alusiones. Pues ahí sí compartes contigo sobre todo la visión vuestra de a dónde van los mercados de capitales, la actividad, precios y perspectivas. Vale. Bueno, lo primero, daros las gracias. Me siento muy honrado de que me hayáis invitado a esto, a esta presentación, y además, como somos amigos, todavía doblemente. Y además hay una tercera razón que no me cansaré de decir. Yo tengo un vínculo emocional con AFI porque probablemente el profesor que tuve en la facultad hace ya más de 30 años, que más impacto me ha causado fue Emilio Ontiveros, al que tuve la suerte de seguir la carrera y mantener contacto con él hasta que desgraciadamente nos dejó, con lo que me siento triplemente honrado. A la pregunta, vamos a ver, has mencionado el tema de la vuelta a la oficina. El tema de la vuelta a oficina es un tema muy mencionado. Aquí las risas van por barrios, como se suele decir. No es la misma la situación que se está viviendo en mercados como el mercado americano, donde hay problemas graves de vuelta a la oficina, donde el ratio de vuelta a la oficina medio no supera el 50%, comparado con Europa o con Asia, donde en Europa se establecen unos márgenes del 65, casi 70, hasta el 80%, y donde en Asia casi llegan al 100%, porque allí nadie se atreve a quedarse en casa. Y el impacto que tienen los mercados de oficinas es muy distinto. Si a esto le juntamos las tasas de vacío que hay en los centros de las ciudades, Madrid y Barcelona, las tasas de ocupación anuales, las reconversiones a edificios sostenibles con parámetros ESG y mil cosas más que podría ir diciendo, la comparativa con Estados Unidos es absolutamente inútil. Inútil porque no es comparable. ¿Cuál es el tema? Y esto afecta muchísimo al mercado de inversión. Los grandes decisores de las inversiones en el sector inmobiliario están basados en Estados Unidos. Los grandes ahorradores mundiales, una gran mayoría de ellos. Y ellos ven el mundo de una manera muy distinta como lo vemos en Europa o como se ve incluso en Asia. Y esto sí está afectando a los mercados de oficinas, además en un momento muy complicado que ya habéis mencionado de volatilidad en los mercados de capitales debido a la subida tan rápida, porque este ha sido el problema, la velocidad de los tipos de interés, que como podéis comprender y entendéis muy bien, están absolutamente correlacionadas con las yields. Yields que en el mercado inmobiliario no terminan de ajustarse porque necesitan un poquito más de tiempo, sobre todo en el sur de Europa comparado con otros mercados. Esto es infinito, yo me puedo enrollar con esto lo que queráis. No sé, si quieres, Fernando, Pues nada, totalmente alineado contigo en todos tus comentarios, Enrique. Y bueno, también unirme al agradecimiento a AFI, a
Roberto, en tu persona y obviamente a Mazara por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Y como decía, alineado con vuestro mensaje, yo diría que estamos en una situación de España de mejor que otros países de un entorno global en el que nos movemos. La situación en Estados Unidos, como decía Enrique, muchas empresas están subvencionando e intentando que sus empleados vuelvan a sus sedes, cosa que no está pasando en el sur de Europa. Y es verdad que, por contra, en un entorno tan global como el que estamos, esos cambios en España tardan un poco más en darse. De ahí que el último comentario que tú decías, que a lo mejor vamos a tardar un poco más en aterrizar a una búsqueda de rentabilidades un poco más altas, que también apuntaba Roberto, con el repricing que están haciendo los inversores para dinamizar un poco la actividad. Y con estos comentarios, lo que trato de decir es que estamos en una situación de caída libre. Una situación de caída libre que no sabemos cómo va, cuándo ni cómo va a acabar. Yo siempre digo lo mismo, que el mercado no es un aterrizaje sostenido. Estos son escalones. Hemos sufrido desde hace 18 meses una tendencia alcista de tipos, de la correlación tan directa que hay entre el sector financiero, económico y el inmobiliario, y estamos viendo como toda la masa inversora, todos los inversores globales, internacionales, americanos, paneuropeos, están poniendo un poco los topes en sus decisiones y en su selección de posibles targets a nivel Europa. ¿Qué estamos sufriendo nosotros y cómo vemos? Incertidumbre, como decía, un entorno muy cambiante, donde los cambios se producen muy rápidamente y muy profundos a los pilares fundamentales. Los pilares fundamentales de nuestro sector inmobiliario, yo que me dedico más a la parte inmobiliaria y eso menos financiero que los aquí presentes, veíamos mucho más los ratios unitarios, el euro metro cuadrado, el volumen de entrada, de inversión. Eso todo está cambiándose al el potencial inversor, que es un inversor mucho más financiero. Y ese inversor que decía que está, de momento está bastante callado, como dicen los internacionales, está bastante quiet ahora mismo. En España, respecto a otros países de la Unión Europea y americanos, pues estamos con una caída de niveles de inversión casi de la mitad respecto a estos países. O me decían cifras en torno al 50, 52%, mercados más anglosajones, más dinámicos, y en España todavía estamos cantando cifras de 30 a 40%. También con los ajustes de precios. Leía en el Confidencial ayer una noticia de que en el mes de agosto fue el mes más terrible de ajuste de precios de residencial en Inglaterra desde la gran crisis financiera. Y en España todavía no estamos viendo eso, todavía no sé la certidumbre de esa noticia porque la leí, todavía no la hemos contrastado. Y cuando también estaba comentando María un poco el segmento de residencial, comentábamos oficinas, yo en mi cabeza la tengo estructurada de la siguiente manera y sobre todo por lo que siempre comento, el tipo de inversor. El mercado lo mueven los inversores y nosotros los valoradores que tratamos de ayudar en poner precio a las cosas somos un fiel reflejo de lo que hacen. Lo hacen en dos direcciones bidireccionales. La parte comercial real estate, aquellos activos donde buscan un retorno, aquellos activos patrimonialistas, los activos tradicionales de oficinas, industrial, retail, a lo mejor los edificios multifamily de arrendamiento que está tan de moda, residencial. Ahora ya también los mercados especializados que estáis mucho viendo, de residencias de tercera edad, residencias de estudiantes, hospitales, aeropuertos, trasteros, etcétera, etcétera, y el inversor un poco de a pie de campo, ¿no? El inversor final, el inversor privado, como podemos ser cualquiera de nosotros, para la primera residencia, para una segunda residencia, nueva y usada. Ya estamos viendo una situación tremendamente distinta a la que hemos vivido en el pasado. O sea, estamos viendo una situación de equilibrio entre oferta y demanda de producto, normalmente centrado en producto bueno, muy bueno, porque el producto secundario es verdad que me lo dejo un poco más residual, donde vemos que está un poco más atascado en su liquidez, pero sí que vemos que el producto bueno en España no ha sufrido tanto económicamente a nivel precios de caída y estamos siendo pues muy resilientes. Con ello que digo que estamos desde nuestro punto de vista a plena caída, vemos que un poco luz al final del túnel para los comienzos del 2024, sectores a lo mejor que han estado más dinámicos desde la salida del periodo de pre-COVID, de la pandemia, de post-COVID y la situación ahora de tipos como puede ser el industrial, muy dinámico con la penetración del e-commerce. Vemos un sector hotelero también muy dinámico y vemos un segmento de multifamily que está resistiendo muy bien. Eso vemos que a principios del 2024 vemos que empezará, no sé ya lo que es la nueva normalidad, pero empezarán a volver unos niveles de inversión razonables. Por contra, pues hay sectores un poco más cansados, como citabais vosotros, o oficinas, las vacancias, reconvertirlos, como decía Enrique, buscando criterios más sostenibles o también digitales para que puedan ser un poco más polivalentes, o sectores retail que buscan una experiencia, pues eso costará un poco más dinamizarlo. Es un poco la visión que tenemos, no es tremendista, sino que también lo comentan muchos de nuestros clientes, es decir, también después de toda la salida tan fuerte, con un crecimiento tan sólido y sostenible durante esos 24 meses después de la interrupción de la pandemia, que no sé si era una crisis financiera, económica, inmobiliaria, sino que fue una interrupción por una crisis sanitaria, obviamente, y es también un momento de tranquilidad bueno para que un poco los mercados se recompongan. Es un poco, Roberto, como vemos
Muchísimas gracias. Hay una pregunta que yo creo que está por ahí dando vueltas y es el residencial. Los precios en media han seguido manteniéndose relativamente sólidos. La financiación es más cara y no se ha notado una reversión en precios. Desde vuestro punto de vista, primero, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esa resiliencia? ¿Por qué los precios no han ajustado en residencial en España? Depende de ciudades, por supuesto. ¿Y cuáles son las previsiones que manejáis en cuanto a evolución de precios para los próximos 12 meses? Pues supongo que muchas veces unido a evolución salarial, empleo, ¿no? Es decir, ¿qué escenario? ¿Vamos a ir a un escenario de corrección a la baja fuerte tipo Reino Unido o vamos a ir a algo más tranquilo? Si queréis intervengo yo y luego os doy paso. O sea, nosotros desde AFI, un poco como lo que decía Fernando y Enrique, ¿no? El sector inmobiliario en general, ¿no? Mires el segmento que mires, pero en particular el residencial, en España no ha sufrido una sobrevaloración como para pensar que ahora tenemos que purgar el exceso de incrementos de precio respecto de la capacidad de pago o otras métricas, ¿no? de accesibilidad. Con lo cual, estamos en un momento muy diferente a Reino Unido, muy diferente a Suecia, que también está acusando una pérdida, una reducción del precio de la vivienda para estimular precisamente la demanda, que aquí no vemos que sea necesario realizar. No necesitamos una purga, con perdón de la expresión, quizá, como la que necesitamos hace unos cuantos años, ¿no? Con lo cual, nosotros no vemos elementos ni macro ni financieros suficientes para ver un ajuste de precios de vivienda significativo en los próximos meses. La prueba está que todavía no lo hemos visto, y hay ahí la resiliencia que yo comentaba antes del tipo de comprador, inversor que está detrás ahora mismo de esas transacciones. Es un trabajador solvente, con una capacidad de pago relativamente solvente, con capacidad de acceso a la financiación, aun cuando se hayan tensionado las condiciones financieras. Y eso, de alguna manera, tiene su apoyo en un mercado de trabajo resiliente que, aunque está agotando la capacidad de mejora de los indicadores laborales, no vemos tampoco elementos para pensar que la tasa de paro nos va a crecer, se va a perder empleo y, por lo tanto, se va a entorpecer mucho más esa accesibilidad, ¿no? Nosotros vemos un sector inmobiliario buscando esa normalidad de los niveles de transacciones, de concesión de hipotecas, que son atribuibles, digamos, a un país con la dimensión que es España y con la dimensión de demanda, ¿no? que tiene, ¿no? Con lo cual vemos un sector normalizado, que no ha cometido excesos y que por lo tanto no tiene que purgarlos, ¿no? No vemos un ajuste significativo de precios, al menos lo que nos arrojan nuestros modelos en nuestro escenario central, ¿no? Que alternativos hay y para muchos gustos. Yo, por añadir una cosa más, diría que el principal problema que tiene, y se habla muchísimo de esto, es la falta de oferta. Mientras no haya una oferta adecuada, es muy difícil que los precios bajen. Y todas estas regulaciones, y aquí me meto un jardín adrede, todas estas regulaciones que vienen a limitar los mercados de vivienda en alquiler no ayudan en absoluto, porque el que no llega a la vivienda en venta se va a la vivienda en alquiler, pero si tampoco hay oferta, lo que estamos provocando es un cuello de botella y un colapso y probablemente pues una mayor resistencia del mercado de vivienda en venta a que los precios se moderen. Y esto es un problema muy grave que tenemos en este país. Bueno, yo creo que estamos diciendo lo mismo con distintas palabras, las tuyas mucho más técnicas, María. Yo, por dar un poco datos, efectivamente, y por la situación en la que estamos, hablando con muchas entidades financieras, te cuentan que... perdón. Hablando con muchos clientes, muchas entidades financieras, nos comentaban en verano, mes de junio o julio, que las quedas que están sufriendo en sus cuotas hipotecarias eran del 30%, como tú bien apuntabas, y alguna entidad financiera de primer nivel, Santanderes, BBVA, Caixa, Sabadeles, incluso un poco más elevadas. Pero bueno, todavía no se han publicado y bueno, las tenemos un poco ahí en el punto de mira. Para dar un poco de luz a todo esto, yo comparar lo que es el mercado granular, donde es muy difícil inmobiliariamente comparar un producto con otro, y cuando muchas fuentes son dispares de Banco de España, Instituto Nacional de Estadística, FUNCAS y demás, de cómo está comportando la vivienda, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo que no está sufriendo, que no está cayendo, y totalmente de acuerdo con Enrique de que es que no hay oferta de calidad que pueda satisfacer a la demanda actual. De hecho, pues en las zonas buenas de las principales ciudades,
o en ciudades con los nómadas digitales, con el crecimiento, pues el ejemplo de Málaga que estoy pensando, se están disparando los precios a niveles por encima de la gran crisis financiera. Y en el centro de Madrid también. Yo me acuerdo que hiciste una transacción desde JLL de un suelo a una entidad financiera para desarrollar un proyecto en Paso de La Habana, unas repercusiones increíbles, pero claro, es que si alguien tiene capital, quiere entrar y ese endurecimiento y encarecimiento de la financiación no le va a causar un menoscabo en su inversión, va a tener que pagar esos precios. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Como decía, datos. La vivienda en alquiler en España, según nuestras estadísticas, se ha revalorizado un 20% en los últimos 10 años, de los cuales la mitad han sido desde situación post-COVID aquí. Estamos viendo que durante aproximadamente 7 años ha ido creciendo la demanda en alquiler con una barrera de acceso a la compra de vivienda y pareciéndonos a países más como Alemania o Francia, donde es mucho más habitual el alquiler residencial y que en España teníamos un déficit, pues ha ido creciendo poco a poco, pero porque no había producto para sacar. De hecho, hablas con estructuras de inversión, SOCIMIs, que están buscando suelos en Vallecas, en Parla, en el crecimiento natural de ciudades como Madrid, para poder poner pincha de bandera y para poder sacar producto al mercado. Y ese último 10%, pues durante estos últimos 3 años haría la pandemia. Nosotros en nuestro índice que publicamos semestralmente de todas las valoraciones que hacemos de residencial, normalmente en multifamily, como decía, en la parte patrimonialista, 2.000 millones de euros en 81 edificios. Hemos publicado hoy, pues en la vivienda el dato era 0,22 positivo, que había crecido en 6 meses, pero sobre todo por el crecimiento de rentas de mercado y por el exceso de demanda. Sabiendo que las rentas están subiendo, pero hay un cap por ley de la indexación de los contratos que también está frenando un poco eso. Y poco más al respecto. Yo soy bastante optimista, Roberto, que estamos en una ecuación perfecta y donde incluso está queriendo más la colaboración público-privada para que la administración pública pueda sacar al mercado más suelo, materia prima a medio y largo plazo. Fenomenal, pues agradeceros un montón. Ahora lo que nos gustaría dejar algo de tiempo por si hay alguna duda o pregunta. La verdad, como decía, tener el conocimiento que tenemos en la mesa no es habitual. Si hay alguna consulta que queráis hacer, pues encantados. Bueno, pues enhorabuena y muchísimas gracias. Voy a romper el hielo, que luego seguro que muchas más se animarán. No habéis hablado nada del inversor, sobre todo en residencial no residente, ¿no? No sé qué porcentaje pesa en España y sobre todo porque normalmente es un inversor que no acude tanto a la financiación, ¿no? Que se está hablando que coge, llega y paga casi en efectivo, ¿no? Con lo cual entiendo que la subida de tipos de interés quizás no sea tan pues importante, ¿no? Para este tipo. No sé si manejáis cifras de cuánto puede suponer y si eso en parte también puede explicar que no haya ese ajuste en precio y sensibilidad, ¿no? Bueno, lo mismo, desde un punto de vista de commercial real estate o residencial. Véase, el inversor tipo de commercial real estate, grandes volúmenes, centros comerciales, edificios, oficinas, es de inversor tremendamente internacional. Cifras del año pasado de inversión en España, que todavía no estábamos empezando esa ralentización que estamos sufriendo ahora, la mayor parte de los inversores eran americanos, en volúmenes de inversión de ticket muy alto. ¿Qué pasa? Que esos inversores van tremendamente apalancados. Y esos inversores, como decíamos, están siendo muy selectivos en su inversión con su dinero y están yendo a otros sitios donde las rentabilidades, como decía Enrique, en España todavía no han aterrizado definitivamente. A lo mejor en países más dinámicos como Inglaterra sí están. Entonces estamos viendo que una de las causas de esa paralización del comercio real estate, de esos edificios de oficinas, esos retail y demás, que no vemos noticias de transacciones, es porque esos inversores vulgarmente están pasando de España, están pasando de largo. Y estamos centrándonos más a tickets más pequeños, más patrimonialistas, más wealth management, que ahí todavía pueden entrar sin financiación y puede haber oportunidad. Y no nos olvidemos de las aseguradoras. La aseguradora, los fondos de pensiones que también están tomando participación. La transacción más grande para tocar ya un poco el tema residencial, Allianz compró a Blackstone el año pasado una manzana, Dr. Fleming, Carlos Maurras, ahí detrás de Castellana, 180 millones a una rentabilidad del 3 y pico, no te cubre la financiación, no puedes ir financiado, y fue una venta de un fondo oportunista para reestructurar un poco su coste de capital contra una aseguradora, Allianz, que no hace falta describirla. Y es un poco el tipo de operación más institucional. Y yo creo que el inversor extranjero en segunda residencia
Es totalmente disruptivo, es decir, rompe también la balanza. Una de las razones por las que a lo mejor zonas de costa, producto nuevo, tema de alquileres, por toda la gente que está viniendo a España, a otros países, aumentada por el teletrabajo, los nómadas digitales, la deslocalización, que están eligiendo pues puntos estratégicos de nuestra costa para estar. Y eso lo estamos viendo mucho en segunda residencia, que para ellos es primera, no tanto a lo mejor en principales ciudades. No estaba coordinado con Mónica, parece que sí, pero ese tema justamente era un tema que no quería apuntarlo como explicativo posiblemente a la subida de precios o al sostenimiento de los precios que ha habido en residencial, que ha venido inducido por la demanda extranjera, tanto vacacional como no vacacional. Y a eso se añade, y ahí seguramente quizás María pueda corroborarlo, según estimaciones del INE, se prevé que la población foránea en el 2023 y 2024 llegue a 490 o 500.000 personas adicionales, y evidentemente eso es foco fuerte de demanda. Habrá que ver qué tipo de demanda, cuál es el origen. Ese es un estudio interesante para poder desarrollar, porque estamos hablando de en 2 años casi 1 millón de extranjeros entrando en España que por renta o por compra van a aumentar la demanda. O sea que claramente es uno de los elementos que posiblemente ha justificado, a pesar de que hay menos hipotecas, pero hay más extranjeros, muchos de ellos que vienen con el cash, quizás los británicos desolados, que ya su mercado está agotado y invierten en España, ¿no? Sí, por poner cifras y completar, con los datos del Ministerio, por ejemplo, las transacciones de segunda residencia representan el 20% en estos momentos del total de las transacciones y se distribuyen más o menos un 40% entre los no residentes en España y un 60% de los que residen y tienen nacionalidad extranjera, o que son transacciones interprovinciales, es decir, un madrileño que se quiere comprar una casa en la playa, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Su segunda residencia, como decíamos antes, ¿no? Y para añadir a lo que ha dicho Roberto, hay una cosa que hay que vigilar, ¿no? Yo decía antes, los teletrabajadores hoy son alrededor del 13% del total de la población ocupada, ¿no? De ellos, solo un 1% son trabajadores transfronterizos, es decir, que viven aquí en España, pero que realmente son, pues, a lo mejor personal financiero que estaba en la City y que se ha ido a Málaga. El caso de Málaga es muy elocuente. Y no olvidemos que durante el verano se ha aprobado una regulación que permite precisamente, entre algunos países, sobre todo europeos, ese cambio, ¿no?, de residencia durante un tiempo para trabajar y permanecer en un sitio, ¿no? Ahí España está bastante bien posicionada y las perspectivas, aunque es un grupo todavía muy modesto en estos momentos y muy concentrado territorialmente en algunas grandes ciudades, en algunos puntos turísticos o que estratégicamente pueden ser más atractivos, es un segmento que tiene recorrido al alza claramente. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Una pregunta para el panel. Me llama la atención un poco la falta de sincronización que hay entre los mercados públicos y los mercados privados. O sea, creo que se ha estado comentando ahora, bueno, pues oye, han subido los yields, las valoraciones se están ajustando. Cuando ves transacciones puntuales, pues la gente dice, oye, pues nada, solo o en línea con el NAV, o un pequeño descuento, una pequeña prima. Se está hablando de una recuperación de actividad a primeros del 24, en cambio me voy a las cotizadas y me da igual el sector, me puedo coger centros comerciales, que oficinas, que residencial, están unos descuentos sobre valoración sobre NAV relativamente importantes. Entonces, pues conocer un poco la opinión, si se enteran los de los mercados públicos o no se enteran los de los mercados privados. Se han enterado los dos. No, es la consecuencia. La razón tiene que ver con las yields y con la subida tan rápida de tipos. Los grandes inversores que invierten en bolsa y que son, digamos, los tenedores del ahorro mundial, dedican al sector inmobiliario entre un 15 y un 18% de su dinero a invertir, pues eso, en el real estate como asset class, ¿vale? Esto lo han estado haciendo en un escenario de tipos cero. Y entonces comparaban contra otros asset class y decían, oye, pues parece que el inmobiliario ofrece unas rentabilidades muy interesantes comparado con otros asset class que puede ser la misma bolsa pero en otros sectores, puede ser en el mundo de las infraestructuras, los renovables, todo esto. Suben los tipos rápidamente, se van, en Estados Unidos al 5 y 5,5, aquí al 4,5 y dicen, oye, que es que ahora tengo otras alternativas.
Y el sector inmobiliario en inversión directa, ¿vale?, me ofrece rentabilidades, precisamente por lo que decía Fernando, que nos está costando más en países como los del sur de Europa. Ofrecen todavía en inversión directa rentabilidades de entre el 2, 3, 4%, según lo hábil que seas en producto core, ¿vale? Pero en cambio, esos mismos activos en manos de una empresa cotizada los puedes comprar indirectamente a través de un dividend yield y dice, oye, si compro yo a los precios actuales o a los precios que yo creo que deben estar para que haya una correlación frente a otros asset class, pues del 5 o 6%, que es lo que yo necesito para seguir invirtiendo en el inmobiliario, lo voy a hacer así. Y entonces lo que han hecho ha sido llevar los precios de las cotizadas ahí, a esos dividend yields. O sea, esto no tiene que ver con que se cuestionen las valoraciones, que es la consecuencia. Tiene que ver con la rentabilidad que esperan a sus inversiones. La consecuencia es que cuando se lo han llevado el precio donde les daba la rentabilidad que ellos estaban buscando por su exposición al sector inmobiliario, resulta que tiene como consecuencia unos descuentos sobre NAV, pues en muchos casos del 50%. No es un cuestionamiento de valoraciones, es un tema puramente financiero. No, o sea, se habla mucho de eso, pero yo creo que se ha equivocado. Cuando hablas con ellos te lo explican y es esto. ¿Se entiende, no? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el punto de vista de la oferta, el cambio de financiación de sustitución de los private equity que han sustituido a la banca en la financiación, ¿eso está afectando algo al sector inmobiliario o no es indiferente? Y luego entiendo que la crisis inmobiliaria en China no nos está afectando, pero me gustaría conocer vuestra opinión. Gracias. Vamos a ver, el problema viene de la falta de crédito. Vamos a ver, la banca en general, con la subida de tipos, le ha generado problemas de valoraciones en sus préstamos. Y que hayan saltado muchos triggers de valoración, de loan to value, en muchos de sus préstamos. Esto lo que ha hecho ha sido automáticamente constreñir la capacidad de, digamos, la percepción que tienen del riesgo las entidades financieras, constreñir el mercado de crédito y dejar todo ese espacio libre para los fondos de inversión que sí están más acostumbrados a gestionar crédito, porque casi ninguno de ellos, los fondos de deuda, casi ninguno de ellos, con alguna pequeña excepción, son fondos core, ¿no? Son más oportunistas, con rentabilidades altas y con muchísima menos aversión al riesgo. Y eso es lo que ha ocurrido. Un espacio ocupado por el sector financiero lo está ocupando ahora los fondos de inversión. No hay una explicación más sesuda de lo que está ocurriendo. Y sobre la influencia del mercado chino o de la crisis inmobiliaria china, yo te diré que en Europa es nula, no tiene ninguna influencia. No sé si queréis aportar algo en esto. Hombre, si acaso yo añadiría por costes, que no los hemos mencionado, pero los costes también han perturbado mucho al sector inmobiliario. Algunos de los materiales de construcción se han visto encarecidos de forma muy considerable, ¿no? El caso del acero, por ejemplo, es muy elocuente. Y ahí, hombre, la debilidad de China, en cierto modo, al resto nos puede venir bien, en tanto y cuando suponga, dado que mueve mucho el ciclo de ciertas materias primas, sobre todo estos metales, llevar al sector a un mayor abaratamiento de los precios, aunque tampoco como para que sea una alegría, ¿no? Y mejore mucho los márgenes, ¿no? Pero si tiene que afectar de alguna manera, en principio sería con una estabilidad o un alivio en términos de costes de construcción. En esa línea simplemente me gustaría añadir que incluso dentro del asset allocation, el que pueda haber una perturbación en el mercado inmobiliario chino, en alguna medida puede favorecer entrada de capital chino en Europa. De hecho, recientemente están en contacto con inversores chinos que han retirado posiciones en su país y que tienen que reasignar las inversiones. Quieren seguir estar en el inmobiliario, pero están buscando, afortunadamente el inmobiliario, por ese carácter
pues lógicamente espacial y físico que tiene, las dinámicas no siempre se contagian, muchas veces todo lo contrario, ¿no? Siguen viendo potencial recorrido inmobiliario, pero en lugar de geográficamente ubicarse en su país, pues lo hacen en otros sitios o lo hacen en cierto tipo de activos que hasta ahora no se les había hecho mucho caso y con la guerra de Rusia han cogido protagonismo y ahí seguramente temas de agrobusiness. Los inversores chinos han crecido brutalmente en inversiones en suelo agrícola en otros países del mundo. Son ahora mismo los mayores tenedores de suelo para desarrollar agrobusiness y tiene bastante que ver con el recorte de oferta que pueda estar produciendo la guerra entre Rusia y Ucrania sobre ciertos serios activos agrícolas que están realocando y reubicando para poder sustituir una oferta que piensan que dentro de lo que se teme esa crisis alimentaria pueda ser rentable a medio y largo plazo, ¿no? O sea que en ese sentido de haber un contagio o de haber un impacto no está siendo, desde luego no ha sido negativo, incluso podríamos pensar que en Europa puede haber un impacto positivo por salidas de inversiones de China a Europa. Yo creo que la banca, tanto nacional como internacional, tiene memoria y un poco la percepción de riesgos que hay en España respecto a la crisis anterior la hace ser muy cauta. Hablando con entidades financieras nacionales, su cupo ya está cubierto desde un punto de vista de real estate y banca internacional hay muy pocos bancos activos. A lo mejor está un ING, un Deutsche Bank o poco más. Entonces, oportunidades de fondos de deuda, private equities y demás, pues es una alternativa que se hagan algún proyecto ahora mismo de los pocos que salen. Y totalmente de acuerdo con Roberto, la Asset Allocation, el fondo global, el operador institucional mundial, busca otras localizaciones que pueden venir bien ahora mismo a países anglosajones que citamos, Europa continental o LATAM, que es muy grande, con mucho recorrido y muy atractivo desde el punto de vista de rentabilidades. O sea, que puede ser, no vamos a ver si ahora el mal, pero que puede ser, bueno, igual que España todavía no está en el disparadero. Sí, hola. Decía que algunas SOCIMIs españolas, primero me disculpaba porque he llegado tarde por trabajo y bueno, en fin. Gracias de todos modos por la... Hola. Ahora. ¿Sí? ¿Mejor así? Sí, vale. ahora. Me disculpaba en principio por llegar tarde porque, bueno, por trabajo y demás no he podido venir antes. Tengo conocimiento de que algunas SOCIMIs españolas tienen cierto interés en algunos países africanos y si no tienen ya activos o no están invirtiendo ya allí, están interesados, ¿no? Entonces quería saber si tienen conocimiento y luego también pues por el tema de África del Oeste, que hay algunas tensiones ahí por tensiones políticas, por temas de golpes de Estado que ha habido, si eso de algún modo afecta ese interés o no sé, si tienen conocimiento. Gracias. Bueno, yo no soy experto en SOCIMIs. Yo no sé si SOCIMIs e inversor para ti es lo mismo, un patrimonialista, porque SOCIMIs por tema regulatorio se tienen que meter en proyectos de rentabilidad. Entonces, y no sé si... no, es que SOCIMIs españolas que tengan activos fuera de España... No hay apenas. En Portugal algunas. Yo te diré cómo lo ven cuando quieren invertir fuera. Aquí el que manda es el capital, el accionista de estas SOCIMIs. Y normalmente, salvo que sean SOCIMIs que coticen por puras razones fiscales y que no tengan liquidez real, ¿vale? Pero las grandes SOCIMIs, las del mercado continuo, sus accionistas tienen muy claro que lo que quieren es, en la gran mayoría de los casos, especialización y foco geográfico. O sea, el caso de Colonial, teniendo lo de Francia, es muy atípico en las estructuras REIT. Existen muy pocos REIT paneuropeos. O sea, cuando un gran inversor quiere tener exposición en Alemania, se busca un REIT alemán. Y cuando lo quiere español, pero no busca un alemán que invierta en España, un REIT, ¿vale? Que invierta en España, que invierta en Italia, que invierta en África. Lo que sí podría haber fuera del mundo SOCIMIs es inversión, que yo creo que sería más oportunista, más value add, por el riesgo geográfico y geopolítico, pues inversores que tengan ese tipo de exposición. Pero a través de SOCIMIs a mí no me consta y creo que conocemos casi todas. No, totalmente alineado. Algún inversor, algo de turístico, hotelero y algo de centro comercial de convenio. Turístico, sí, será norte de África en todo caso. El norte y la zona de Sudáfrica, Tanzania. Turístico hotelero a lo mejor, pero tremendamente oportunista y no es el perfil de SOCIMIs. Centro de conveniencia, centro comercial, se me ocurren dos nombres. Pero
Pero que Pero yo sepa no tienen exposición. También. Que sí invierten de esa manera y que sí tienen una estructura fiscal, pero que es estructura, o sea, que tiene una estructura SOCIMI simplemente por razones fiscales, no por ser proveedores de liquidez al mercado retail, ¿no? de exposición inmobiliaria. Yo, bueno, por compartir un poco de experiencia en el foro, pues hago una valoración en Ceuta, en Melilla, que es España. Sí que ha habido inversión en los últimos años, algún promotor español ha desarrollado algún centro comercial y lo que decía Enrique, el riesgo país era muy importante. Cerraron la frontera y aunque funcionase bien el centro de conveniencia porque había mucha población alrededor a 45 minutos en coche que te podía funcionar tú bien tu Leroy Merlin, tu H&M, tus marcas de Inditex, a lo mejor te cerraban la frontera y se convertía en doble dígito la rentabilidad que te pedía el inversor y bueno, una cosa de esas, pero sí. Vale, gracias. Sí, hola. Buenas tardes. De todo lo que se está comentando hoy aquí. A mí me ha llamado la atención y que me gustaría que se pudierais ahondar un poco en esa cuestión cuando habéis hablado del mercado hipotecario. El mercado hipotecario residencial granular, de particulares. Y la gestión de esta subida de tipos tan rápida, se comentaba que por una parte se había restringido la concesión de crédito, pero que había habido un volumen importante de amortización anticipada del crédito. Ese es el dato que me ha llamado más la atención. No sé si podéis volver a cuantificarlo y sobre todo reflexionar un poco sobre el mismo, porque aquí lo que me hace pensar, ¿no? Es decir, que probablemente primero que la posición del deudor es mucho más solvente que en crisis anteriores, que le está permitiendo hacer una amortización, lo cual es una muy buena señal, ¿no? de la fuerza, ¿no? O la resiliencia del sector, y por otra parte quizás también justifica la resistencia en precios. Bueno, en este caso están ya hipotecados, ¿no? A no ser que vuelvan a reinvertir, pero sí, claramente eso es una fortaleza que nos hace encarar esta situación con mejores, digamos, mimbres, ¿no? Que aquella situación que encaramos pues cuando nos enfrentamos a la gran crisis financiera, ¿no? El nivel de apalancamiento de los hogares no tiene nada que ver, unos cuantos puntos por debajo. El servicio de la deuda, que es cuánto suponen los intereses, ¿no? Respecto de la renta, también no tiene nada que ver, incluso si lo miramos dentro de los percentiles de renta, con la renta más modesta, ¿no? Los más bajitos, ¿no? Es decir, la solvencia con la que hoy cualquier tipo de hogar enfrenta la situación es mucho más robusta que aquella que teníamos hace unos años, ¿no? Eso nos hace ver el vaso quizá medio lleno, y la prueba es que, bueno, pues ese stock de ahorro que se acumuló con motivo de la pandemia, entre otros usos, como buscar rentabilidad en otros activos financieros que no sean depósitos, como las letras del Tesoro o los fondos de inversión, pues ha ido destinado también, sobre todo, a amortizar deuda, ¿no? De forma anticipada a lo que sería su curso habitual, las 6 grandes entidades en sus presentaciones de resultados del primer semestre lo cuantificaban entre los 9.000 y 10.000 millones de euros, ¿no? Entonces es una envergadura, ya digo, es el extra, lo anticipado, adicional a lo que sería razonable siguiendo el curso de lo que es la amortización de un préstamo hipotecario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso está provocando que el stock de crédito, que yo me refería también al principio, esté cayendo a unos ritmos algo mayores que los que uno a lo mejor podría prever. 10.000 millones de crédito de amortización anticipada con respecto a qué volumen de crédito global. El volumen es bastante relevante. En términos relativos, ahora no te sabría decir, es menos del 10%, ¿eh? Y esto es o sea, en los primeros meses, ¿no? Es verdad que son las más representativas porque estas vienen a acaparar entre el 75-80% del stock total, con lo cual, en términos de el total del sector sería un pelín más, ¿vale? Pero debe de estar en el entorno del 3 y pico, si no recuerdo mal, ¿no? En términos relativos al stock. Una hipoteca se paga en muchos años, con lo cual es relevante. Sí. Aquí efectivamente. Que quizás hubiera otro, vamos, yo mismo podría haber pensado más una renegociación de condiciones, quizás. No, se apela a ese ahorro que uno tiene acumulado y hace más liviana la cuota hipotecaria que tiene que pagar mensualmente, ¿no? Sí, porque en términos de plazos o de tipos tampoco hay muchas novaciones, ¿no? Es un traspaso de ahorro de liquidez a ladrillo que está generando un dolor de muelas a las entidades financieras porque les está reduciendo el balance
en un negocio probablemente el más seguro, que es el que menos, y esto el experto es este señor, que menos coste de capital probablemente tenga en el balance de un banco. Y claro, eso es negocio que están perdiendo. Sí, sí, pero es también muy relevante porque normalmente desde el punto de vista del hipotecado, vamos, y yo me incluyo en ese segmento, también la amortización de hipoteca normalmente es trasvase efectivamente de ahorro a inversión en ladrillo, pero antes es un dinero que no tienes expectativa de tener que necesitar en el corto plazo. Bueno, también puede haber, sí, efectivamente, eso es seguro. Ahí básicamente la decisión ha venido inducida en gran medida de ese volumen por tratar de mantener la cuota hipotecaria en aquellas financiaciones a tipo variable. De repente, con el subidón que ha habido, pues la gente lo que ha intentado es vamos a mantener la cuota a base de reducir la deuda, ¿no? Y gran parte de esa reducción responde a esa circunstancia. Primero, gente que puede hacerlo y que lo tiene como objetivo fundamental, vamos a tratar de conseguir que nuestro gasto hipotecario mes a mes sea el mismo que había hace 2 años. Con un tipo que es 4 veces superior, pues lógicamente pues hay que hacerlo, ¿no? Salvo como decía, sí, las letras y los fondos de inversión, ¿no? El dinero sin remunerar, ¿no? Relación entre la financiación, el coste de la financiación y la reducción del pasivo. Entonces, el cliente lo que hace, por un pasado financiero, bueno, Enrique y yo nos lo hacemos hace muchos años, pero ¿qué es lo que hace? Al final, el inversor que tiene ese pasivo depositado en cuenta, lo que dice es yo, si no me lo retribuyo, no voy a destinar a la financiación del activo, y mi activo que es caro. Y es un efecto rápido. O sea, eso da. También el Ministerio se ha acercado recientemente a las entidades financieras a decirles que retribuyan ese pasivo. Bueno, mi pregunta era sobre la incapacidad que tiene ahora mismo la oferta de vivienda en las grandes ciudades de adaptarse a la demanda. Habéis comentado antes que se debe en gran parte a regulaciones que hay. Yo quería saber si estas regulaciones son, digamos, a una vivienda que ya hay en las grandes ciudades, pero que no se está consiguiendo poner en el mercado de alquiler, es decir, que está vacía porque no encuentran los propietarios seguridad jurídica o algún tipo de idea relacionada con esto, o es más en el sentido de que no se está consiguiendo que haya nueva construcción en las grandes ciudades. Y sobre la nueva construcción, si por ejemplo ciudades como Madrid todavía tienen un margen suficiente de nueva vivienda que se pudiese construir para hacer frente a la demanda y que los precios se puedan corregir un poco. Yo me iría más a tu segundo punto, producto de calidad disponible en el centro de la ciudad que satisfaga el interés del inquilino. De eso hay poco. De hecho, los niveles de ocupación de casi todas las OCIMIs patrimonialistas residenciales están en torno a los 80 y muchos %, con unos índices de rotación de casi del 20% interanual, o es una rotación o una desocupación estructural apenas. El tema de las licencias y permisos, hay muchas facilidades en ayuntamientos como Madrid para poder conseguir permisos de adaptación de viviendas y eso se está dinamizando mucho. Y respecto a producto a futuro, colaboración público-privada, sí que vamos a necesitar que grandes zonas de desarrollo urbanístico, PAUs y crecimiento de las ciudades se empiece a disponer de suelo programado en los próximos años para poder abastecer la demanda futura. Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de equilibrio, como decía, de ahí la salud que tiene el momento de promoción, incluso con el encarecimiento de las materias primas que María citaba, absorbido totalmente por el precio del producto terminado y del suelo, poco contra el margen de promoción de momento, y yo creo que eso es algo que está encima de la mesa y que yo creo que las acciones profesionales de promotores están en casi todas las comunidades autónomas programando un poco el suelo. Buenas tardes. El otro día un amigo mío me hablaba de un tema vinculado con lo que habéis comentado, la cautela bancaria a la hora de la concesión de créditos, y me hablaba del problema de las tasaciones, es decir, de que está existiendo una presión por parte de los bancos hacia las propias tasadoras para aparentemente ser, digamos, un poco así,
pero en realidad estar limitando el acceso al crédito por la vía de la tasación. Conforme en la época gloriosa del boom inmobiliario las tasaciones eran poco menos que gratuitas y a todo el mundo le daban el crédito que quería y el 80% y el 90% y el 100% y los muebles y lo que fuese, y ahora se está volviendo justo al lado contrario. Evidentemente eso, mi pregunta es muy concreta, ¿es algo coyuntural? ¿Pensáis que esto es como lo hablábamos digamos, del trabajo a distancia, que es algo que ha venido pero que se va a quedar? No sé, ¿cuál es vuestra opinión, por favor? Bueno, el trabajo, la profesión del valorador, como decíamos, un fiel reflejo del mercado. En momentos alcistas se queda un poco más bajo y en momentos bajistas del mercado se queda un poco más alto. Yo no sería tan insistente en que a lo mejor ahora estamos pecando de prudencia por la situación económica y de subida de tipos que nos acontece y la presión de los bancos. Pero si hay mecanismos que los bancos al final te están dando un dinero contra una garantía hipotecaria, que es un activo inmobiliario, de querer garantizar su venta, futuros y comercialización, la recuperación de todos los costes de la operación en un periodo de media maduración que tenga liquidez el activo, 6 meses o un año desde que se lo adjudique. Entonces hay mecanismos en la tasación, que tiene que ser un valor muy prudente, que tiene que garantizar eso, de que sí que si tú prevés, que eso a lo mejor por ahí viene la pregunta de tu amigo, si tú prevés unas caídas del mercado por la situación en la que nos acontece, donde hay mucha incertidumbre, tenemos coeficientes de ajuste automáticamente, que si ves zonas un poco devastadas o zonas con una sobreoferta o donde prevés que los precios van a caer más de un 10%, que automáticamente se lo incluyes en la tasación como menos valor. Luego te están sesgando un poco tu opinión desde un punto de vista de que cuidado, que yo al final tu tasación que me estás firmando la voy a utilizar para adjudicarme el activo y para venderlo, y como no, caes con todo el equipo. Entonces viene por ahí a lo mejor un poco el miedo, pero ahí bueno, las tasadoras están muy profesionalizadas en general, el gremio, porque nosotros estamos en el gremio y no somos la tasadora más grande ni mucho menos, pero TINSA, sociedades de tasación y demás del mercado se han desarrollado mucho y estamos en foros muy activos donde eso no estamos dejando tampoco de que las entidades financieras nos presionen a la baja los valores por ese miedo. Al final te van a juzgar si te quedas alto o si te quedas bajo. O sea que no sé si he respondido tu pregunta, pero... Yo, por añadir una cosa, un comentario, los expertos son estos dos señores. Ese señor era el experto y el jefe de todo el equipo de valoraciones de la casa en la que yo trabajo. No, vamos a ver si añadir a lo de Fernando, la normativa ECO, que es una de las normativas de valoración más estrictas a nivel europeo, incluso a nivel internacional, es un referente, habla de un valor sostenible en el tiempo. Es decir, el regulador nos pide a las tasadoras que se ponga un valor sostenible en el tiempo, que es pedir magia, porque los valores suben y bajan. Pero ¿qué te está diciendo el regulador? Sé prudente, sé más bien, como decía Fernando, tira más bien a la baja, de equivocarte por ahí. Y eso en determinados ciclos, en determinados momentos, pues obviamente puede poner más nerviosas a las entidades financieras. Pero básicamente hay una normativa estricta y lo que hace el valorador es adscribirse a esas directrices que el propio Banco de España definió desde hace muchos años y que supervisa, porque como sabéis el Banco de España, a diferencia de otros países, supervisa a los valoradores y supervisa a las entidades financieras que conceden la financiación, con lo cual es un sistema bastante seguro, pero sí que nos obliga a ser bastante rácanos, ¿no? Sí, Roberto, hay una casuística que es en las ILAES, en las explotaciones económicas, la norma te dice que las tases a través de distintas metodologías y del resultado que obtengas que te hagas con el más bajo, sobre todo para garantizarla con más bajo sería más alto, sí, el más bajo de todos, lo dice la propia ley, a través de comparación, de descuento de flujos de caja y actualización de rentas futuras, pues que te quedes con el escenario más pesimista, donde le va a darle la mayor probabilidad de éxito en la comercialización al banco. Sí, evidentemente la bola de cristal es algo que nadie tiene, o sea, no se puede pedir milagros y... Estamos en ello. Con la EA, inteligencia esta artificial. De verdad, me siento muy satisfecho con la pregunta porque la idea era si esto era, digamos, coyuntural, como efectivamente parece, vinculado a las normas y tal, o era algo más, un poco que iba a durar más en el tiempo y evidentemente me parece... Gracias. Un comentario final sobre este punto. Los valoradores no son jueces del mercado, o sea, no juzgan cómo está el mercado ni determinan arbitrariamente a juicio de ellos cómo debería estar el mercado. Son termómetro. O sea, se basan en lo que ven en el mercado, no en lo que creen que debería ser el mercado. Vale, nada más.
Buenas tardes y muchas gracias. Yo entiendo que las perspectivas de aproximación al sector inmobiliario son pues casi infinitas. Pero bueno, yo represento a un inversor y desde el 2021 al 2022 los grandes REITs internacionales y europeos han tenido correcciones en los mercados superiores al 50%. Tengo una duda tremenda entre lo que he escuchado esta tarde y la respuesta de los REITs en el mercado. Quería pedir alguna justificación que nos permita explicar a los que nos hemos metido con mucho dinero el motivo de estas enormes pérdidas. Bueno, yo tengo datos de lo que decía, sobre todo comercio real estate. El sector retail, por ejemplo, ha caído desde el año 2019 hasta ahora de media 40% para el centro comercial habitual. Es verdad que ahora está siendo los activos que menos están deteriorando porque ya están en rentabilidades que para cerrar a lo mejor una Mall del Jardín estamos hablando del 8% de rentabilidad. Un centro comercial un poco más secundario, doble dígito. En oficinas estamos hablando de 20 y tantos %. Y como decía antes Enrique, nosotros, pues yo creo que va a seguir cayendo. He sido un poco pesimista en la caída libre y he dado magnitud de oficinas y retail, estos puntos que he hablado, que hay menos evidencias, menos comparables para la segunda parte del año que viene. A partir de segundo semestre es un poco el dato que manejamos, un poco de laboratorio. Entonces, también no somos mercados tan dinámicos ni que sea tanto como el mercado que me has dicho, anglosajón o americano, ¿no? Alemania. Bueno, por ejemplo, pasando a otros segmentos que no están tan deteriorados y más resilientes, como el living que hemos comentado, el multifamily, yo llamo mucho a Francia y a Alemania porque las valoraciones y porque los precios no estaban cayendo y porque seguía siendo un producto muy resiliente el alquiler de vivienda allí en rentabilidades del 2, del 2,25 hasta hace 9 meses, un año. Esas eran las rentabilidades que se manejaban en Francia o en Alemania para el alquiler residencial. Y en España pues estamos al 3%, creo que es la rentabilidad mínima que se ha exigido a residencial y ha crecido 80 puntos básicos hasta 3,8 que está ahora. Y a lo mejor ese es el otro punto. Y logístico, pues bueno, logístico es verdad que el comentario ha crecido en los años que tú dices, pues a lo mejor ha crecido un 20 y tantos % en España, el industrial, pues es una realidad, en vez de decrecer ha crecido un 20 y tantos %. Y es verdad que en el último año ha caído un 12%. Todo esto apoyándose en la experiencia de las valoraciones y en un índice que además nosotros publicamos públicamente con acceso a nuestros clientes que pueden ver un poco estas cifras. Entonces, pues bueno, parcialmente. Yo lo único que me quedo es que son mercados muy dinámicos, envidiamos muchas veces la forma que se ajusten, un ajuste rápido es mucho mejor que un aterrizaje sostenido, por eso he empezado diciendo que son escalones y así lo vemos, pero como decía Enrique, tampoco nos podemos adelantar a lo que hace el mercado porque tiene que haber evidencias y si el mercado está muy callado podemos intentar tender a la corrección, pero no tan elevado. Lamentablemente vamos a contestar las preguntas, pero junto a un vino. Sí, perdóname, Roberto. Un momentito, es que no hemos tenido en cuenta que hay mucha gente conectada online, sí. Entonces por darles paso también a hacer contestar una pregunta a los de online y también decir ahora que las que no sean contestadas pues se les puede dar respuesta en otro momento. En presencial, encantados de compartir con vosotros y compartir en el vino. Después de hacer la presentación, porque aquí tenemos la editorial del libro, no voy a ser como algún gran autor, hemos venido a hablar de mi libro, pero tenemos que dedicar 2 minutitos para el tema del libro, lo presentamos rápidamente y respondemos a alguna pregunta online si la hay. Sí, traslado uno y las demás pues se las responderemos después de la sesión. Rubén nos pregunta, ¿nos podéis dar vuestra opinión sobre la tendencia en residencial de incluir en las promociones certificaciones de sostenibilidad tipo BREEAM? O perdonadme si no lo digo bien. ¿Lo veis como tendencia estructural y muy distintivo en el segmento Prime para diferenciar la valoración de los activos? Totalmente. Los criterios ESG, el tema de sostenibilidad, tiene un impacto positivo Green Premium actualmente en segmentos comerciales, oficinas, industrial, retail, quizá más en oficinas, porque el potencial ocupante que comentaba Enrique, lo citó, busca ese espacio sostenible y cada vez más digital. Y tristemente en el segmento residencial, sobre todo para consumidor final, es donde cuesta mucho más que se aprecie
esa sostenibilidad y que te la moneticen con un mayor crecimiento de precios. Normalmente, pues, vulgarmente, pues como el aire acondicionado se está ya incorporando de serie en las viviendas, que sean mucho más eficientes, consuman muchos menos y al final su mantenimiento sea mucho más barato y largoplacista en el tiempo. Quizá para los grandes bloques residenciales, que es otro negocio, pues que lo hemos citado hoy, ahí sí, eso es el BRIAM o el LEED, seguramente que sí, pero tienen impacto en valor y actualmente con ápice. Pero bueno, esto es una tendencia también que va a terminar. En cuanto no nos subamos a ella, a esta gran ola como la sostenibilidad, te vas a quedar fuera del partido, o sea que hay que reposicionarse. Fenómeno. Pues 1.000.000 de gracias, Enrique, María, muchísimas gracias. Os voy a dar paso a María Crespo, que se va a incorporar a la mesa para hacer la presentación del libro, que no nos va a llevar mucho tiempo. Comentar que Almuzara Editorial, presidida por Manuel Pimentel, es ministro de Trabajo, iba a estar hoy aquí por un imprevisto, no ha podido estar. En cualquier caso, pues tenemos una magnífica representación con María Crespo, a la primera que tenemos que agradecer que este libro haya sido una realidad. El año pasado, más o menos sobre estas fechas, estábamos ultimando el lanzamiento y en poco tiempo nos pusimos en marcha Fernando y yo y ahí lo lanzamos. Quería darle paso a María para que comente y luego Fernando y yo resumimos poco contenidos y un poquito más. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero pedir disculpas, como decía Roberto, porque no ha podido asistir Manuel Pimentel, que es el editor de Almuzara, y yo venía dispuesta a traducirle el lenguaje de signos, porque a más está mudo, y entonces he pasado de ser traductora a ser sustituta. Ha tenido un inconveniente, lo digo con risa, pero no tiene ninguna gracia, en Málaga, y entonces no ha podido llegar físicamente. De momento no tiene donde ubicuidad, con lo cual he venido a sustituirle. A mí solo me queda, bueno, en primer lugar ya no tengo que aportar nada porque todos los asistentes de esta sala han visto el grado de conocimiento que tienen los dos autores del libro, con lo cual todo lo que yo puedo aportar lo único que hace es restar, y cualquiera que lea el libro puede darse cuenta del grado de complicidad que tienen Roberto y Fernando. A lo largo de la lectura del libro es imposible saber qué parte de cada uno de los capítulos ha escrito cada uno de los autores, y esto es absolutamente un éxito en una publicación y sobre todo por parte de los autores. Son dos magníficos autores, son dos magníficas personas. La edición del libro ha sido un auténtico placer porque tanto como profesionales como personas han sido magníficos. Y yo no sé, no me queda nada más que por una parte agradecer a AFI y agradecer la presentación de este libro y la propuesta de un curso de finanzas inmobiliarias en un momento como el actual, donde la oportunidad de la materia es magnífica, pero es una materia con bastante futuro. Yo no sé si queréis que hablemos algo del libro, por dar una pequeña pincelada. ¿Qué opináis sobre la tokenización de los activos inmobiliarios? ¿O no es el momento de hablar de esto? Sí, bueno, la verdad que la razón de mencionar ha sido una pequeña mención en el libro, básicamente porque así como cuál fue el evento del siglo pasado en el mundo inmobiliario, pues en los años 60 que Estados Unidos sacase los rates. Eso marcó un antes y un después porque la liquidez es el mercado más grande del mundo en términos de capital, pero no es el más popular porque adolece de la liquidez que tienen los mercados de bonos o los mercados de renta variable. Y en los años 60 Estados Unidos sacó los rates y le dio un empujón radical al mercado inmobiliario y marcó un hito, un antes y un después del sector. Pues este siglo, sin duda, cuando esté materializado e implementado el tema de la tokenización, será el hito. ¿Por qué? Porque pasaremos de una liquidez y de una democracia en la inversión inmobiliaria totalmente distinta, a través de un mecanismo seguro, a través de un mecanismo de blockchain donde la titularidad se identifica perfectamente y sobre todo se segmenta el activo inmobiliario en pequeñas partes, dando cabida, poniendo el balón para poder desarrollar mercados en donde esos activos inmobiliarios tokenizados, segmentados en pequeñas participaciones con acceso a muchos más inversores, puedan negociarse en los mercados. Incluso la labor del valorador posiblemente va a quedar aliviada porque va a haber una mayor transparencia en precios. Y es la razón por la cual, y casi es anecdótico en el libro, porque el libro
y ahora seguro Fernando nos puede hacer un resumen de los grandes apartados, ¿no? Eso era una parte que queríamos poner dentro de las grandes tendencias, ¿no? Era un libro que lo que aspirábamos es un manual, donde Fernando y yo básicamente queríamos compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos trabajado y lo poco que sabemos en el ámbito financiero, más yo inmobiliario en los últimos años, y ahí de la mano primero de Sareb, no sé si de la mano de la garra de Sareb, luego de JLL y luego pues Fernando, por supuesto, con la experiencia que atesora. Y queríamos trasladar en algo que es un manual y nada más que un manual, pues las cosas como hemos visto que se hacen y como consideramos que se deben hacer y compartirlo en el proyecto editorial, que además no solo en Europa, sino en Latinoamérica, Almuzara ya está prodigando y por tanto orgullosos y encantados de haberlo hecho. Pues ahí, Fernando, date la palabra de... Un poco más de todo lo bien que lo has dicho, Roberto, como siempre. Yo también en este foro donde eres director del programa, agradecerte la invitación. Para mí fue un reto y fui con la lengua afuera, estábamos antes con el chascarrillo para acercarme un poco al maestro en la experiencia. Y una cosa que tú me decías durante todas estas semanas, al final esto es un material teórico-práctico. Es un poco el primer barniz de la toma de decisiones en el mundo inmobiliario, que son financieras, de todos nuestros inversores, y repasamos un poco todas las métricas para pasar un poco a cómo se hace ese pricing, cómo se toma esa decisión con fundamentos inmobiliarios. Y yo creo que estamos hablando de un manual que tiene hasta 40 casos prácticos desde un punto de vista financiero e inmobiliario, con valoraciones de casi todos los tipos de activos y con todas las metodologías que en el mercado y los sistemas de valoración internacionales están a cabo de la calle, del mercado, del día a día, porque es una realidad que hay que tocar los inmuebles. Y salvo eso que tú además siempre mencionabas, nada, poco más, Roberto. Muchas gracias. Pues Mónica, te da la palabra para proceder a la clausura. Agradecer a AFI otra vez que haya oficiado la presentación. Pues nada, la verdad es que muchísimas gracias a ti, Roberto, porque la verdad es que ha sido el alma de este evento, ¿no? El que ha diseñado pues la mesa redonda, qué temas íbamos, por supuesto, a tratar. Y uno de los autores de este libro, que yo me lo voy a empezar a leer en cuanto salgamos esta noche. Así que nada, agradeceros a todos las preguntas. Yo creo que el volumen de preguntas, ¿no? Tanto aquí como a través de streaming, yo creo que pone de manifiesto eso que yo comentaba al principio, y es la relevancia, ¿no? del sector inmobiliario para una economía como la española y también para la economía a nivel mundial. Así que deseando aprender un poquito más de finanzas inmobiliarias, e invitaros a todos los que habéis tenido la deferencia de acompañarnos. Me temo que los streaming no vais a tener esta suerte de tomaros un vino con nosotros abajo y de poder además así pues comentar alguna duda y algún chascarrillo más con los autores y con los ponentes de la mesa. Muchísimas gracias y espero veros muy pronto.